empezar a grabar y les comparto mi escritorio para empezar a trabajar. Bueno, también recordarles que si van teniendo una duda, algún comentario en relación con su proyecto, con su propuesta de mejora para el cliente, la propuesta de intervención, pues bueno, lo podemos ir resolviendo hoy y en las clases subsecuentes. La próxima semana, el jueves, creo que el plan también es dedicarle a ver dudas o a checar cualquier cosa de su propuesta, pues antes de que sea la presentación de la misma, ¿no? Bueno, entonces vamos a avanzar. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, me dice, que de repente no veo que levanten la mano, o sea, porque no estoy viendo la pantalla del Teams, y mejor abran su micrófono o alguien me avisa si alguien escribe algo en el chat, si es que llegara a pasar, ¿verdad? Porque de repente no ocurre. Bueno, entonces, estábamos hablando del manejo del cambio, estábamos hablando de modelos de manejo del cambio en la sesión pasada, y hablábamos de que el cambio es muy importante, hablábamos de las intervenciones que están relacionadas con el desarrollo organizacional y cómo el desarrollo organizacional es es una metodología que implica ciertas intervenciones, sobre todo de grupo, para poder lograr un cambio planeado, como puede ser el cambio de una cultura o implementar un nuevo sistema de trabajo que a lo mejor en una organización muy grande requiere incluso años, etcétera, ¿no? Es más o menos lo que habíamos platicado y comentado la clase pasada, y empezamos a hablar del modelo de Kurt Lewin. Veíamos estas tres etapas que Lewin plantea en primero descongelar el statu quo y ciertas actividades que vamos a hacer para lograrlo. Y bueno, después el cómo nos vamos a mover al estado final deseado, cuáles son actividades que nos van a permitir, después de descongelar de ciertas actividades para crear conciencia y entonces lograr que la gente vaya desconectándose del chip anterior, por decirlo de alguna manera. Entonces, cómo empezar a construir el nuevo chip y cómo empezarnos a mover hacia el estado de cosas que queremos lograr o alcanzar. Cómo vamos a ir construyendo la nueva ruta, el nuevo programa con el que van a funcionar todos. Y cuando ya esté listo, entonces, bueno, el cuadro morado, que sería congelar, es decir, usar ese programa y hacer que todo el mundo funcione de esa manera y crear una serie de mecanismos que refuercen la nueva manera o la nueva forma de trabajo, de comportarnos dentro de la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces habíamos empezado a platicar sobre estos tres elementos. Lewin visualiza que el cambio tiene que ir acompañado en estos tres, o tiene que ir por etapas, manejando estos tres elementos, estas tres fases, y que de repente las organizaciones pues queremos hacer que todo pase de la noche a la mañana por decreto, sin pasar por ni descongelar ni moverse, ¿no? Pero bueno, estas tres etapas son importantes. Ahorita vamos a tratar de ejemplificarlo y de trabajarlo un poquito en el contexto de lo que habíamos empezado a platicar la clase pasada, de qué hay que cambiar con el cliente, qué es lo que hay que ayudarle a nuestros clientes para cada uno de los equipos a repensar, a replantear y a hacer distinto, ¿no? Y también la clase pasada veíamos el análisis de campo de fuerzas, que ya habíamos comentado, para ir identificando a quiénes o qué situaciones o qué cuestiones del ambiente podrían estar dentro de las fuerzas que se van a oponer al cambio y que van a querer mantener el nivel actual de las cosas o el statu quo, y cuáles son los principales actores, departamentos, aliados, personas, factores del entorno que van a empujar al cambio, que sí van a permitir ayudarnos, y teniendo este análisis del campo de fuerza visualizado, pues ver cómo podemos aprovechar esas fuerzas del cambio y con quién o quiénes tenemos que trabajar de fuerzas que se oponen, sobre todo con personas, ¿verdad? Para mantener el statu quo, o sea, que se van a juntar, digamos, o van a presionar para mantener el statu quo, y que tendríamos que trabajar con algún actor o tratar de manejar algún ambiente, algún factor del ambiente externo para lograr que el cambio sea exitoso. Entonces, bueno, básicamente eso lo vimos, como recapitulando un poco qué fue lo que hicimos y en qué estuvimos trabajando la clase pasada. Y
vamos a complementar el modelo Lewin, que es en 3 fases, como habíamos visto, que es descongelar, moverse y volver a congelar, con otro modelo que es muy popular, que hoy se usa mucho en varias empresas, que no es muy nuevo, pero es relativamente reciente, que es como de fines de los 90, principios del siglo XXI, que es el modelo de John Kotter de manejo del cambio. Y se hizo sobre todo muy popular en la década anterior, y en muchas empresas empezamos a utilizar o a basarnos como referencia, como modelo de referencia a Kotter para pensar cómo hacerle para ayudar a otros a cambiar, ¿no? Para hacer cambios o tratar de implementar cambios, sobre todo de largo plazo en las organizaciones. Y Kotter plantea ocho pasos en particular para lograr el cambio, que ahorita quisiera aterrizarlos y que de hecho estos pasos cuadran o tienen sentido o complementan en mucho estas 3 fases de las que habla Lewin también para el cambio, ¿no? Que es descongelar, después moverse y hacer una serie de cosas para integrar el nuevo programa o el nuevo chip con el que va a funcionar la gente, y luego volver a congelar ahora el nuevo estado, la nueva forma de hacer las cosas dentro de una organización. Bueno, entonces esa es un poco la idea. Vamos a usar, digamos, sobre todo estos 2 modelos de referencia y a complementarlos en relación con el cambio para ver cómo nos podrían servir y cómo los utilizamos para, desde el punto de vista de la consultoría, pero también desde otra trinchera, manejar el cambio con un grupo o en una organización. Bueno, pero para abordar el modelo de Kotter, que de manera muy general, John Kotter escribió a fines de los 90 un libro que se llama El líder del cambio. Y en el líder del cambio, que era un poco como en la Biblia, insisto, sobre todo en la década anterior, en muchas empresas, se empezó a popularizar como la Biblia del manejo del cambio o un modelo de cambio que empezó a ser generalizado. También Kotter, como muchos autores, se refiere a investigación empírica y a la revisión en la práctica de muchos equipos, de muchos líderes sobre todo, que lograron convencer a la gente de hacer las cosas de manera distinta. Y viendo cómo le hicieron aquellos líderes en varias empresas y en varias organizaciones para manejar el cambio, fue como, digamos, hace la propuesta de los 8 pasos del modelo de manejo del cambio, que podrían servir, desde luego, y son súper útiles para un consultor, pero también para un director, para un gerente o cualquier persona que va a actuar o que quisiera o necesita actuar como agente de cambio, ¿no? Como alguien que va a vender y va a impulsar el cambio particularmente, ¿no? Bueno, entonces hay un video que ahorita vamos a ver que dura 8 minutos, am, que presenta una analogía del cambio. Es una versión pues muy sencilla que encontré en YouTube y que la verdad me pareció, es un trabajo escolar, universitario, pero en donde se presenta una analogía o más bien se ejemplifica un poquito una analogía que usa John Kotter de unos pingüinos que viven en un témpano de hielo, y más o menos esta situación, una serie de situaciones basados en el témpano y en que los pingüinos se pueden quedar sin témpano para vivir. Ahí más o menos presentan algunos elementos del modelo de Kotter que ahorita vamos a aterrizar, ¿no? Entonces les pediría, si vemos el video, les acabo de poner el enlace en el chat de Teams, que es esta analogía de los pingüinos, el témpano, etcétera. Después de ver el video platicamos y aterrizamos algunos puntos. Ya yo les presento los pasos de Kotter para manejar el cambio y sobre eso hacemos una pequeña actividad, ¿no? Entonces, 8 minutitos, porfa, para ver el video, y en 8 minutos y medio platicamos, ¿no? Mientras voy a apagar tantito mi cámara y mi micrófono para que podamos ver. Profe, perdón, ¿puede repetirme dónde puedo ver el video? ¿Dónde lo encuentro? Les acabo de poner el enlace en el chat de Teams. Ah, ok, gracias. Ojalá. Ujú.
¿Ya terminaron de ver el video? No, profe, un minutito más, por favor. ¿O no? Bueno, en lo que van terminando, quienes todavía no acaben de ver el video por alguna razón, ah, vamos a empezar a discutir algunas cosas para aterrizar el modelo de Kotter, que más o menos se presenta de una manera muy general, y utilizando esta figura, esta analogía de los pingüinos, para presentar un poquito una idea que es de Kotter, en relación con el cambio, con manejar el cambio, con las etapas que vienen involucradas de acuerdo a la propuesta que él tiene en su modelo, ¿no? En particular, no sé, bueno, de lo que vieron en este video, hecho por estudiantes, y para presentar un poco esta analogía de los pingüinos, ¿cuál es la situación? Ahorita vamos a tratar de extrapolar lo que estamos viendo y el modelo de 8 pasos de Kotter en las situaciones que tienen nuestros clientes, y que particularmente, en algunos casos es más fácil, en otras más complejo. ¿Cómo le podemos hacer para ir manejando o tratar de ir aterrizando específicamente el cambio que tenemos que ir implementando, y que va a representar la propuesta que ustedes hagan, o le pudieran plantear a los clientes, ¿no? Entonces, en términos generales, no sé si alguien quiera decir, y si no, ahorita yo le pregunto a alguien, ¿verdad? Pero ¿qué vieron en el video? ¿Cuál es la situación en general? ¿Cuál es el cambio que había que hacer? ¿Y cómo le empezaron a hacer para decidirlo y manejarlo, ¿no? Juan Carlos, por favor. Pues bueno, la problemática principal fue lo de que se estaba descongelando el iceberg. Entonces los pingüinos tenían que moverse, pero no sabían de qué manera hacerlo y muchos temían a este cambio. Entonces hubieron ciertos líderes pingüinos que buscaron unas nuevas estrategias para poder llevar a toda la comunidad en busca de de un nuevo hogar. Y pues en ese transcurso se desglosan los 8 pasos que no me acuerdo de cada uno, o sea, del nombre de cada uno, pero básicamente es eso, desde una problemática tienes que llegar al cambio para brindar una nueva solución, ya sea una persona, una comunidad o una organización. Perfecto, súper. Sí, los 8 pasos ahorita los
vamos a tratar de aterrizar y, aunque están más o menos desglosados y presentados en el video, me parece una súper introducción. Gracias, Juan Carlos. Pues el iceberg, el témpano donde viven, se está derritiendo y se van a quedar sin casa, ¿no? Prácticamente. Hay una situación que es un problema que hay que resolver. Hay líderes, que yo creo que también ese elemento es importante considerarlo, que van a ver esta situación y que se van a empezar a mover y que van a tratar de mover el cambio. Y ahí, digamos que en esa situación, la analogía nos va presentando los 8 pasos que ahorita los vamos a aterrizar, y también hay un documento en Moodle, en el tema de manejo del cambio, que es el quinto, que, digamos, a manera de resumen, pone como los 8 pasos un poquito más detallados, ¿no? Ajá, pero entonces, completamente de acuerdo con lo que presenta Juan Carlos, pero ¿dónde empieza el manejo del cambio acá? O sea, hay una situación, nos vamos a quedar sin casa probablemente. ¿Qué es lo más importante que va a disparar el cambio o que va a empezar a hacer posible que el cambio se realice? De acuerdo a lo que más o menos vimos en la analogía y que ustedes pudieron captar. ¿Cuál sería? Bueno, hay un paso 1 en la metodología de Kotter, pero ¿qué es lo que va a permitir que realmente el cambio empiece a funcionar? Porque podría ser que aun cuando se está derritiendo el témpano, o donde viven los pingüinos no se muevan, ¿eh? Y no cambien. Hay muchas organizaciones en donde, a pesar de una necesidad, la gente no se mueve. ¿Por dónde empieza a moverse la gente, no? Particularmente. Bueno, yo recuerdo que nada más decía algo así como, o sea, no me acuerdo exactamente qué decía, pero algo así como que llamado atención. O sea, es cuando empieza el pingüino a gritar, ¿no? Que se ya está descongelando todo, que se van a morir todos casi casi, ahí ya es cuando todo el mundo dice, no, pues ya hay que echarle ganas. Ajá, o sea, claro, en ese sentido, todo empieza porque todo mundo entienda y descubra que hay que cambiar o algo va a pasar, ¿no? Que sería un poco como, eso va a disparar el cambio en una buena parte. Perdón, ¿querías decir algo, Arad? No. Sí, que yo creo que todo comienza por un pingüino que fue el observador, porque todo el mundo estaba en su rollo y uno era el que estaba observando y fue el que dijo que pues, iba a colapsar el iceberg, ¿no? Es correcto. Algo va a pasar, ¿no? Y de repente, y en lo que dice Arad, que es un poco lo que presenta también el video, pues hay cambios que van pasando poco a poquito y que se van generando, y de repente ya tienes como el problema de manera mayúscula encima, y ya quizá tengas muy poquito margen de maniobra, ¿no? Que fue un poco lo que le pasó al Titanic. En el Titanic, pues no se dieron cuenta que iban a chocar con un iceberg también, pues prácticamente ya cuando estaban casi enfrente, y ya no tuvieron pues margen de maniobra. Si a eso le sumamos que también un poco la actitud en el Titanic, que le pudo haber pasado a los pingüinos en esta analogía, ¿no? ¿Y para qué queremos botes salvavidas? Si esta cosa es de acero, nunca le va a pasar nada, ¿no? Nunca se va a hundir. Es la mejor tecnología. Bueno, que también implica un poco como la arrogancia que a veces tenemos en ciertas empresas o en ciertas organizaciones, de aquí nunca vamos a tener problemas, ¿no? Aquí nunca va a pasar nada porque nuestros sistemas, nuestros procesos son perfectos. Y pues nos puede pasar lo que al Titanic. Pero regresando a los pingüinos, pues sí, alguien se dio cuenta de que algo andaba mal, ¿no? De que algo no estaba ya siendo como muy normal, y eso empieza a desencadenar el proceso. Ahí también yo creo que es muy relevante lo que decía hace rato Juan Carlos, ¿no? De repente hay líderes que se dan cuenta, que descubren ciertas cosas, y empieza un proceso para crear conciencia y darnos cuenta de que hay que cambiar. Puede ser que haya otros líderes que digan, no, este está loco y córranlo, ¿no? Porque nada más está alarmando a la gente sin ninguna necesidad. Aquí, como nos presenta la analogía de los pingüinos, pues sí hay una serie de cosas que van pasando y que hacen que la gente despierte, y que los mismos líderes y las personas como más senior, digamos, dentro del témpano, pues hagan caso a esa voz de alarma,
probaron un poco como qué tan ciertos son tus datos hay por ahí, ¿no? En una parte del video. Y sobre eso, pues bueno, nos vamos moviendo. Esas pruebitas, esa forma de comparar qué es lo que está pasando en la realidad y de analizarlo un poquito más a detalle, en mucho es la función del diagnóstico que ustedes hicieron. A ver, aquí está la prueba, como la botella esta, ¿no? Que llenaron y que dejaron para ver si se hundía o no se hundía el otro día, y entonces que fuera como una evidencia de que, pues probablemente el iceberg se estaba desintegrando y se iba a romper en 1000 pedazos, ¿no? Y esto va desencadenando toda la propuesta de Kotter, que de hecho tienen un libro más o menos, deben ser como unas 150 páginas, el del líder del cambio, en donde presenta prácticamente estos 8 pasos que hemos visto acá. Si un día tienen tiempo, interés, intención, ganas, probablemente después de que termine el semestre y se liberen de todo lo que tienen ahorita, pues es muy deseable que le echen un ojo al libro, que me parece bueno. Quizá no es lo máximo que se ha escrito en el mundo. A mí me parece que sí es una muy buena referencia de manejo del cambio, y podríamos decir que es la propuesta más reciente, más utilizada hoy en día y como punto de referencia, como modelo de referencia para manejar el cambio. Y a mí me suena muy congruente, además, el planteamiento de Kotter. Hay quien lo ha comparado con las 3 grandes etapas que propone Lewin: descongelar, moverse, congelar. Entonces, más o menos podemos ver que hay ciertos pasos de 8, que son los que presenta Kotter en el modelo, para mover el cambio, que 4 cuadran con descongelar, 3 cuadran con moverse, y uno es muy consistente ya hacia el final, digamos, del cambio, con volver a congelar. Ahora, en este caso, pues el nuevo estado de cosas que queremos. Entonces, quisiera hacer como una revisión muy rápida, un panorama muy, muy general de estos pasos. Y decíamos, bueno, todo empieza primero por descubrir que el iceberg se está desbaratando y que algo puede llegar a pasar. Y a lo mejor no todo mundo se va a dar cuenta. A lo mejor no se va a dar cuenta el director o el gerente, se va a dar cuenta otra persona que pone sobre la mesa cierta información. Puede ser un socio, puede ser un colaborador clave, puede ser un vendedor, alguien se da cuenta de que algo no está funcionando, que alguna tubería está rota dentro de la organización. Y primero hay que darse cuenta y descubrirlo. Y yo creo que ahí los líderes están muy al pendiente, estar revisando la información que hay incluso en el entorno y establecer un sentido de urgencia, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso, que es cuando de repente confirman que hay un problema, que igual y se desbarata el iceberg, y que entonces tenemos que empezarnos a mover ya. Por ahí había una frase en el video de tenemos 2 meses para, si se confirma esto, tenemos 2 meses para salir corriendo y tener instalada a la gente en otro iceberg y evitar que se rompa en 1000 pedazos, y pues mucha gente se va a morir, ¿no? Bueno, muchos pingüinos, no era gente. Y ese es el primer paso. Hay que darnos cuenta que hay que cambiar y hay que establecer un sentido de urgencia, que va a empezar con la dirección, desde luego, y que tampoco se trata de crear pánico y salir corriendo a decirle a la gente sin tener una idea de qué vamos a hacer para movernos y para lograr un cambio que hemos determinado o que hemos descubierto que es urgente que podamos empezar a implementar y a mover, ¿no? Entonces, básicamente, todo empieza con un sentido de urgencia. Y de ahí, pues bueno, necesitamos identificar la razón. Yo creo que hay una frase que muchas veces en las empresas, en un equipo de trabajo, etcétera, hay que establecer en el primer paso, que es el de establecer un sentido de urgencia, que sería o cambiamos, o por ejemplo en el caso del iceberg, o nos movemos al témpano, o qué va a pasar, ¿no? Es decir, hay que poner de manera muy clara y muy concreta, articularla, porque después lo vamos a comunicar un poquito más adelante, a todo mundo, a qué es lo que va a pasar si no cambiamos. Y eso es lo que le va a dar un sentido de urgencia que va a hacer que la gente realmente se pueda mover, ¿no? Y eso es lo que va a empezar a descongelar. Estas 4 que estamos viendo acá, estos primeros 4 pasos, hasta el azul, digamos que son muy consistentes o cuadran mucho con lo que Lewin muchas décadas atrás presentaba con la etapa de descongelar en cuanto al manejo del cambio. Por ejemplo, Walmart, yo creo que hace varios años
y yo creo que eso le permitió tener un súper colchón para la crisis, digamos, que representó 2020, el decir de o nos movemos de las tiendas físicas y nos metemos en línea, y ahí había un montón de cosas, o desaparecemos, o se nos va la mitad del mercado, o se hace más chiquita la fortuna de la familia Walton, o X, ¿no? Por ejemplo, es una urgencia que no vio Sears y que también a Walmart o a cualquier otra empresa le permite formular el sentido de urgencia y decir, o nos movemos hacia ese tipo de negocio o nos pasa lo que a Sears, ¿no? Que ya no existe. Entonces, prácticamente, primero es entender que hay que salir de este iceberg y moverse a otro, o se muere la gente, nos van a reclamar, va a ser una tragedia, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí piensen un poco en si realmente hay un sentido de urgencia o no, hay que establecerlo, cuál es la razón por la que hay que empezarnos a mover ya, ¿no? Prácticamente. No es que tengamos 10 años, ¿no? También a lo mejor puede ser que dentro de 10 años la tendencia sea más marcada, pero apenas si esos 10 años nos van a alcanzar si nos empezamos a mover hoy, que es un poco la realidad que le tocó a Walmart con la super amenaza de Amazon, ¿no? Que lo tuvo que obligar a reaccionar y que esa amenaza no la entendió algún otro, como fue el caso de Sears, ¿no? Pero pensemos, ¿cómo formularíamos nosotros? O le dedicamos más recursos o ponemos en serio el negocio del B2C ¿no? Digo, a lo mejor no necesariamente la empresa va a desaparecer, pero puede perder una buena oportunidad de negocio, o se va a instalar un competidor ahí, cuando queramos nosotros entrar ya va a ser muy tarde, o qué es lo que viene después del o para crear sentido de urgencia, o creamos capacidades en Shirushi para reducir los tiempos ahorita que no hay clientes o no hay tantos, o qué va a pasar después, ¿no? Eso nos va a permitir empezar a crear un sentido de urgencia. Y entonces de ahí vienen otros 3 pasos muy importantes. Ya nos dimos cuenta que nos vamos a quedar sin iceberg, perfecto. Antes de decirle a todo el mundo, hay 2 pasos importantes. Uno es crear una coalición con poder, si lo resumimos en un principio. Hay algunos cambios no funcionan muy bien y pueden flaquear. ¿Con quién, por ejemplo, si voy a proponer meter el B2C, con quién hay que hablar? ¿A quién hay que subir al barco? Antes de decirle a toda la empresa, ¿cuáles son aquellas 2, 3, 4, 5 personas clave que si los convencemos y les mostramos que hay un sentido de urgencia, van a ser parte de nuestro equipo para implementar el cambio? Que de hecho debe tener un fuerte liderazgo para implementar el cambio, ¿no? Puede ser un socio o todos los socios, o puede ser el director de administración o el de finanzas, o puede ser el encargado de ventas, o puede ser también algún otro empleado que no necesariamente sea gerente, pero que tiene mucha antigüedad, muchos años, y que va a convencer a otros miembros de la organización para moverse al nuevo estado de cosas, etcétera. Hay que formar esa coalición con poder, que cuando decimos con poder no solo son directores, hay gente que está incluso en el último nivel jerárquico de la organización, pero que son líderes porque mucha gente les hace caso, y que si ellos están convencidos, pueden mover a otros al cambio. Si tenemos esa coalición, entonces tú de manera aislada no, sino toda esa coalición, todo ese equipo va a empezar a trabajar para crear una visión del cambio, ¿no? Para crear argumentos para vender el cambio que después le vamos a explicar a todo el mundo. Y también para tener una estrategia general. Ok, entonces para cambiar, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los mecanismos? ¿Por qué actividades clave vamos a tener que pasar y van a tener que pasar todos dentro de la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creamos una visión. ¿Quién lo hace? Esto morado, la coalición con poder, o sea, este equipo que es el que se va a encargar de mover y se tiene que adueñar un poco de los cambios que vamos a hacer. Entre todos pensar en una estrategia. Un error que yo creo que le pasa de repente a muchos empresarios o a muchos directivos es querer hacer un cambio que solamente ellos ven que es importante y comunicar. O sea, yo me doy cuenta de que hay un sentido de urgencia, que es el primer paso, y de ahí les digo a todos que se muevan.
y de ahí me brinco hasta la etapa de congelar para ver que todo se haga una realidad, pues no va a funcionar definitivamente, ¿no? El cambio probablemente tiene que manejarlo un equipo más que una sola persona, no es un show en solitario. Ese equipo en donde va a estar a lo mejor el líder de la organización, el director, el dueño, sin duda alguna, pero en donde un equipo un poquito más grande de líderes de opinión en todos los niveles, sean o no gerentes, pues van a tener que participar y van a tener que poner ideas de cómo vamos a cambiar, cuál es la mejor forma de hacerlo. Y cuando tengamos esa visión bien articulada y una estrategia clara de cómo vamos a hacer el cambio, entonces les decimos a todo el mundo que hagan sus maletas y salgan corriendo del témpano para irse a uno nuevo, ¿no? ¿A dónde se van a ir si ni siquiera hemos encontrado el nuevo témpano? Pues es un error garrafal decirle a la gente que cambie si ni siquiera todavía hemos identificado cómo le vamos a hacer, cambiar a qué o cuál es el plan, cuáles son las etapas que vamos a seguir. En las empresas de repente hacer un cambio como por ejemplo el de explorar o un canal distinto de comercialización que nunca hemos explorado, seguro es un viaje de largo plazo, ¿no? Que va a tener su chiste, es complejo. Entonces, antes de decirle a la gente que vamos a hacer ese cambio, pues lo debemos tener clarísimo y debemos tener una estrategia muy completa. Bueno, estos 4 pasos, entonces, tener un sentido de urgencia, descubrir que o cambiamos o, luego formar un equipo que mueva el cambio, que primero hay que como líderes, el equipo va a crear la visión del cambio que después le vamos a vender a la gente y va a construir una estrategia sólida, bien pensada de cómo le vamos a hacer para cambiar, y ya luego le decimos a los demás que o cambiamos en ese mismo sentido, porque si no la gente no lo va a entender, ¿no? Si les decimos, tenemos 2 meses a partir de ahorita y tenemos cada segundo, no lo podemos desaprovechar, para hacer maletas y empezar a movernos, la gente se va a empezar a mover, ¿no? Si no les decimos con claridad lo que viene después del o, probablemente pues nadie nos va a hacer caso y la gente no va a empezar a descongelar el statu quo, que es la idea que tiene un poquito Lewin prácticamente. No sé si hasta aquí esto está claro, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario adicional. ¿No? Bueno. No, profe, todo bien. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Luego viene el quinto paso de Kotter. El quinto, sexto y séptimo, digamos que cuadran mucho con lo que sería, en términos muy generales, ahorita se los estoy platicando, lo que sería la fase de Lewin de moverse, ¿no? Y que, bueno, ya descongelamos, ya la gente agarró la onda, está empezando a hacer algunas primeras actividades, ya se enteró de que tenemos que cambiar. ¿Qué sigue? Y entonces empezar a crear la nueva forma de hacer las cosas, es empezar prácticamente a moverse al otro témpano, al otro iceberg. Entre buscarlo y tenerlo, bueno, ya ubicado y empezar el proceso de migración, que no va a ser tan fácil. Y esto implica algunos pasos. El primero es empoderar a otros para que hagan la mudanza. O sea, no esperar a que alguien llegue y los mueve, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que si vamos a hacer un B2C, por ejemplo, ahorita de manera muy genérica, o vamos a crear un nuevo procedimiento para reducir los tiempos de elaboración de los platillos en Shirushi, ya lo tenemos como muy claro, a lo mejor ya tenemos una estrategia general y vamos a pensar que, por ejemplo, vamos a crear un nuevo departamento, vamos a cambiar alguna serie de procedimientos comerciales, vamos a buscar, digamos, redes sociales o una herramienta que sea útil y efectiva para comunicarnos directamente con el distribuidor. Vamos a poner una tienda como piloto para venderle directamente. ¿Cuál es la estrategia que vamos a hacer para implementar el B2C? ¿O cómo le vamos a hacer para bajar e implementar los tiempos de elaboración de los platillos? Pues a lo mejor tenemos un plan muy en lo general, pero a la hora de irlo implementando, por ejemplo, puede ser que la gente en la organización que va a empezar a implementar nuestra estrategia te diga, mira, yo creo que mejor no hay que poner una tienda, mejor ponemos una isla en un centro comercial que implica a lo mejor en términos generales menos inversión y ahí probamos cómo funciona durante 3 meses o durante 6 meses, vamos haciendo ajustes y luego abrimos la tienda, ¿no? Es permitirle a la gente que opine,
no aferrarnos a esa estrategia general que preparamos, que preparó el equipo de líderes y los líderes del cambio en ese sentido. Es darle chance a la gente que, si ya le dijimos qué tiene que hacer y cómo va a implementar el cambio, tenga cierto empoderamiento, porque estamos, digamos, en esta fase de movimiento, estamos haciendo en realidad en toda la organización una prueba y error. Tenemos más o menos un plan, pero se vale hacerle cambios. Es la etapa en la que se vale hacerle cambios y se vale decir, mira, sí vamos a seguir este formato de control, pero yo le añadí dos columnas para meter esta información. O le quité esto porque esto nos agrega tiempo de chamba y no agrega valor. Entonces, darle chance a la gente que va a ejecutar las cosas, proponer cómo las va a modificar, se vaya deshaciendo de ciertas barreras que más adelante van a obstaculizar el cambio. Además, si la gente que está en otros niveles y en otras posiciones de la organización puede proponer algo, va a ser suyo el cambio. El cambio ya no fue la idea ni siquiera de la coalición con poder. El cambio es de todos. Yo participé en algo, a mí me dejaron chance de hacerle un ajuste, aunque sea muy pequeñito, porque yo soy el que sabe cómo funciona lo que hay que hacer en mi puesto, ¿no? En mi área de trabajo. Entonces, ¿cómo poder ayudarle a la gente a que se anime a hacer propuestas, a hacer modificaciones, ser creativo? Es la etapa en que se vale. No se trata de desobedecer o de decir, no voy a seguir ese procedimiento y yo voy a seguir atendiendo a mis mayoristas y no voy a hacer nada al respecto. Bueno, más bien es darle chance de que la gente vaya proponiendo su visión, sus ideas para complementar la visión que ya tenemos y para mejorar el plan. Entonces, esta es la parte que podríamos resumir en una palabra de empoderar a los demás para ir implementando el cambio. Otra parte es algo que en inglés le llamamos, y muchos directores, yo eso sí me tocó vivirlo y aprenderlo de un par de directores, a presentarlos. Los políticos son muy buenos en eso, nada más que se olviden del largo plazo, que son los triunfos cortos o de corto plazo, que en inglés le llamamos mucho los quick wins. ¿Cuáles son los quick wins que podemos empezar a generar? No me voy a esperar hasta que nos mudemos todos, ¿no? Con cada paso, con cada avance gradual en cambiarnos de iceberg, podemos hacer una pequeña celebración o recompensar al que tuvo una buena idea o al que lleva una semana implementando el cambio o al que le está yendo bien en las ventas de nuestra prueba del B2C o al que ya logró reducir un día los tiempos de elaboración de los rollos o de la pasta udon o de lo que hagan, ¿no? No nos vamos a esperar a que todo sea perfecto. Hay que encontrar quick wins, triunfos de corto plazo, qué recompensar, qué celebrar, qué premiar, a quiénes reconocer, porque eso es lo que va a hacer que la gente se siga moviendo, ¿no? Entonces, si la gente ve que vamos a tardar 3 años en ver los frutos y los resultados y mientras van a ser puros regaños y angustias, la gente va a moverse menos rápido y probablemente sea más complicado mover el cambio. Entonces, este es otro elemento para hacer que la gente se mueva, tener recompensas de corto plazo, identificar triunfos de corto plazo y a quienes lo están haciendo y están moviéndose hacia la dirección que queremos, recompensarlos y de manera muy notoria en la organización para que pueda verse, ¿no? Y el último paso sería ir consolidando cómo va a quedar la versión final del modelo de negocio de B2C, de la nueva forma de elaborar, quiénes deben de participar en la elaboración de los platillos, cómo le van a hacer, cómo vamos a darle el servicio al cliente, sobre todo en alimentos y bebidas que son en las que más tache nos han puesto, ya que tenemos clarísimo que ya le hemos ido avanzando en estos pequeños cambios y después de celebrar los triunfos de corto plazo, terminar de consolidar, ya hicimos prueba y error, vamos a documentar el nuevo proceso incluyendo las sugerencias y los cambios que hizo la gente, hacer ajustes en la forma en la que le pagamos a la gente en la empresa, en que contratamos a la gente en la empresa, los evaluamos para que cuadre en función con la nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Y digamos que estas son los 3 pasos que implican el moverse, el preparar el nuevo chip, el nuevo programa que la gente necesita para consolidar el cambio. Y el último paso que Lewin, al que le llama congelar, ¿no? Volver a un nuevo estado de cosas,
la nueva realidad, la nueva normalidad, congelarla, es decir, hacer que la gente funcione así y no se regrese al pasado, que implica, bueno, a partir de hoy este es el nuevo procedimiento, ahora sí no hay prueba y error, ahora sí no puedes meterle mano, porque ya lo hicimos en el pasado. Este es el nuevo procedimiento, este es el nuevo modelo de negocio, va a funcionar así, y vamos a tener que ajustar todo lo que hacemos en la empresa, y vamos a reforzar los cambios con el garrotazo al que no lo quiera hacer, ahora sí no se vale que la gente no lo quiera hacer, incluso con darle las gracias a la gente que de plano no quiere el nuevo estado de cosas, y sobre todo el estar reforzando la comunicación en una primera etapa y el estar ahora manejando todo el negocio, el tener indicadores de negocio, juntas, desde luego el manejo del desempeño, pues el que sea con la nueva versión del nuevo proceso de negocio o con la nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Aquí sí nada de que le metes mano, ni de que haces una cosa distinta. Probablemente sobre todo en congelar otra vez, sí la parte del reforzamiento negativo y de los castigos, es decir, de el empujar a la gente, si no quiere hacer las cosas, pues probablemente va a tener una consecuencia indeseable en la organización, que podría terminar incluso en el despido, o en no promoverlo, si a lo mejor era un buen candidato para un siguiente puesto, pero ir tomando decisiones para que el nuevo procedimiento, la nueva forma de hacer las cosas, pues quede instaurada o quede manejada, ¿no? Pero para llegar a esto hay que hacer todo lo anterior, ¿no? Y básicamente, la parte más importante es empezar a trabajar en descongelar, desde luego también moverse y empezar a crear la nueva forma de trabajar y la nueva forma de hacer las cosas, pues es muy importante. Y en términos generales, yo diría que así casan los dos modelos de referencia que vamos a estar usando y que yo creo que son dos modelos de referencia muy importantes que nos pueden servir a todos, a ustedes les pueden servir en lo profesional también, pues para manejar el cambio, porque yo creo que las licenciaturas que todos están estudiando, más adelante van a tener retos profesionales que implique cambiar, sin duda alguna, ¿no? Todos. Y probablemente tener algunas herramientas como estos dos modelos de referencia nos van a permitir no hacer cambios por decreto, en donde nadie sea consciente de y por qué hay que cambiar y a quién se le ocurrió hacer las cosas ahora de esta manera. Y pasando por estos 8 pasos y estas 3 etapas como las plantea Lewin, pues puede ser mucho más efectivo. Hasta acá no sé si tengan alguna duda, comentario, algo que quieran preguntar, señalar, profundizar. ¿Está claro? Es un panorama muy general de estos dos modelos de referencia. Si quieren profundizar un poquito más, la plataforma que tienen en el tema que tiene que ver, o bueno, en donde he descrito este tema de manejo del cambio, ahí tenemos un pequeño artículo que también es muy breve, es un resumen, de hecho, basado en el libro del líder del cambio de Kotter, pero que también ustedes pueden revisar, que dice aquí liderar el cambio, para que se profundice un poquito más. Otro video con un resumen y una explicación de estos 8 pasos. El del témpano, pues ya lo vieron ustedes. Y aquí hay otro video que igual yo les recomiendo que lo puedan ver, es muy cortitito, donde el mismo Kotter explica cómo es la diferencia entre el manejar el cambio como un esquema tradicional de manejo del cambio y ser un líder del cambio, ¿no? Que digamos aquí Kotter lo que explica es un video muy corto, pero también es una idea que tiene muy marcada en el libro, que es mucha gente prefiere manejar el cambio, que implica como de, pues tenemos que cambiarnos de témpano y simplemente vamos a hacer un plan. Ese es el gran defecto que yo creo que tienen muchos project managers, los malos yo diría, ¿no? Que un proyecto implica y tiene una naturaleza de cambio, como habíamos ya mencionado. Y simplemente lo que hace un project manager o lo que hacen varios project managers es el plan. Todas las actividades que hay que hacer, muchas veces según él, sin revisarlo con otros que podrían ser la coalición del cambio, de representantes de otros departamentos que aparte van a lograr que se mueva el proyecto y simplemente manejan el cambio, es decir, hacen las actividades
y empujan a los demás, le dan seguimiento, mandan correos, y pues el cambio no ocurre. Una cosa es manejar el cambio en esa perspectiva tradicional, que en realidad no lo empuja mucho, y otra cosa es liderar el cambio, que es un poco lo que propone Kotter en su libro, a través de estos 8 pasos, que es, hay que impulsarlo, hay que encabezarlo, haciendo que la gente se mueva, que entienda por qué hay que moverse, inspirarlo, y dejar que la misma gente en una buena parte lo proponga y lo ejecute, ¿no? Entonces, bueno, lo podríamos complementar con estos materiales, y vamos a hacer una actividad que está invisible, pero que ahorita lo voy a poner, bueno, invisible para ustedes, que dice aquí análisis de campo de fuerza, muy sencillita, a la que le vamos a dedicar, puede ser el resto de la clase de hoy, puede ser que si quieren hacerla al rato o mañana, por equipos, igual en los equipos que tenemos siempre, o bueno, que hemos tenido desde hace un buen rato, desde el inicio del semestre, y con los que han estado ustedes trabajando. Y aquí un poco la idea es, pensando en su cliente, en el tipo de, que a lo mejor son elementos de este ejercicio que nos pueden ayudar también para la propuesta de intervención que hay que presentar. Un punto número 1, viendo cuál es el problema del cliente y cuál es el cambio que tiene que hacer, que más o menos algunos los identificamos en la clase pasada. Háganse su mapa en términos muy generales del campo de fuerzas, que es esta herramienta que propone Lewin, y traten de identificar o mapear con la información que hoy tenemos, con lo que hoy podemos ver, cuáles son fuerzas que pueden estar a favor del cambio. Por ejemplo, si estamos hablando del Shirushi o de la empresa del café y la moringa, bueno, ¿cuáles son actores clave, personas, socios, departamentos como áreas, proveedores, clientes, cuestiones ambientales, situaciones externas, sociales, políticas, etcétera, cualquiera de las que están en el PESTEL, que analizamos en Administración Estratégica de repente, que pueden ser fuerzas que están a favor del cambio. ¿Y cuáles serían fuerzas que pueden ser opuestas al cambio, que van a empujar si proponemos o si hacemos este tipo de propuestas, ¿no? ¿Qué se va a oponer? ¿Quiénes? ¿Qué departamentos? ¿Qué socios? ¿Qué fuerzas también externas? ¿Qué proveedores? ¿Qué clientes? A no implementar el B2C, o a no tener un nuevo procedimiento, o a no capacitar de manera más multifuncional, digamos, a la gente en Shirushi, etcétera, cualquiera de las cosas que nos estamos proponiendo. Entonces, háganse su campo de fuerzas, su diagramita puede ser en una diapositiva más o menos como está aquí, para que ustedes puedan visualizar fuerzas que se oponen al cambio y fuerzas que van a impulsarlo para cada cambio que estamos identificando, o más bien los cambios que está identificando cada equipo con su cliente. Y luego les pediría que pongan ideas generales, cuáles serían algunas propuestas que ustedes podrían hacer para empezar a manejar el cambio, tomando en consideración ese análisis de campo de fuerzas, nada más de los 4 primeros pasos de Kotter, es decir, nada más de lo relacionado con descongelar, que sería cómo se les... De manera muy general, también puede ser con bullets, con algunas viñetas, también puede ser en el mismo archivo PowerPoint después de su análisis de campo de fuerzas. ¿Qué se les ocurre hacer en términos generales? ¿Cuáles son ideas que se le ocurren al equipo para establecer un sentido de urgencia? Aquí en el sentido de urgencia yo diría de cuál es la frase que le vamos a decir al cliente y que después le tendríamos que comunicar a los demás, de o nos metemos al B2C o capacitamos a toda la gente, o bajamos los tiempos de espera, o reducimos las quejas en alimentos y bebidas, o cambiamos el concepto del modelo de negocio, o cuál es la forma en la que podemos establecer en un sentido de urgencia, a quién vamos a meter en la coalición con poder. Para eso les va a servir mucho el análisis de campo de fuerzas, a quién hay que convencer, cómo le vamos a hacer, hay ideas generales que se les ocurran, qué acciones concretas hay que hacer para empezar a crear la visión y la estrategia o el plan para implementar el cambio. Acuérdense que esto es con la coalición de poder. ¿Y cómo le haríamos para comunicarle a la empresa esa visión, a toda la organización, esa visión del cambio? Ideas generales con la poquita o mucha información que tengamos en este momento, sobre todo en base al diagnóstico, pero de cómo le podemos hacer para empezar a aterrizar nada más la pura etapa de descongelamiento según Lewin, los 4 primeros pasos según Kotter,
después del análisis de campo de fuerzas. Eso es lo que hay que hacer como actividad. Cuando lo tengan, lo suben, que puede ser hacerlo ahorita y 6:30 más tardar subirlo, o si se quieren desconectar y hacerlo al rato, mañana, etcétera, tienen hasta el sábado, si mal no recuerdo, pero para poderlo cargar. Yo soy muy de la idea, o sería muy de la idea, si me permiten una sugerencia, sí, hasta el sábado, que pues mejor lo hagan de una vez y se quiten de tareas extras y de la monserga, de una vez lo carguen y listo, ¿no? Digo, yo sigo conectado hasta 6:30, y si alguien tiene alguna duda o algún comentario, pues con mucho gusto lo resolvemos. Y si por alguna razón prefieren hacerlo más tarde, lo pueden hacer más tarde, como equipo, y lo cargan a más tardar el sábado. Esa será la actividad que vamos a hacer para aterrizar esta parte del manejo del cambio. Y no sé si tengan alguna duda, comentario, algo que está claro lo que hay que hacer. Ya los confundí más. Cualquier cosa que sea la respuesta, díganlo, por favor. No, sí está claro, profe, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces voy a dejar de grabar y voy a apagar mi cámara y mi micrófono. Y si tienen alguna duda, algún comentario sobre la actividad, pues me avisan y la vamos resolviendo, ¿no? Prácticamente.